Conferencia Internacional de las Américas habla Tamara Suju, quien es la directora internacional del Instituto CASLA, encargada de todo el tema de derechos humanos y de la Corte Penal Internacional, caso Venezuela. Definitivamente, con conocimiento pleno de lo que digo, la OEA hoy, para quienes denunciamos por años ante esta organización, la persecución y represión en mi país es otra. Y es otra de la mano del secretario general Luis Almagro, que lamentablemente no puede estar hoy, pero a quien le debemos tanto. Y antes de comenzar, quiero agradecer en nombre no solo de los venezolanos, sino de quienes luchan por el retorno de la democracia en Cuba y en Nicaragua, por ayudarnos a buscar la verdadera justicia y por denunciar los crímenes de lesa humanidad que se cometen y se han cometido en estos países de América. La semana pasada escuchaba el debate en el Consejo Permanente de la OEA sobre la seguridad hemisférica, uno de los temas a desarrollarse en esta Asamblea General. En ese debate no hubo referencia a la consideración de la elección de la como partes de la seguridad del continente. El ejemplo más claro de que la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad debe estar presente en cualquier discusión sobre seguridad en las Américas es Venezuela. Ojalá todos los países del continente reconocieran que los crímenes cometidos por la tiranía de Maduro, la mortandad por la hambruna y la crisis de salud, el desplazamiento forzado de millones de personas por la crisis humanitaria, el asesinato de manifestantes, la desaparición forzada de representantes políticos, militares, el encarcelamiento de parlamentarios, periodistas, médicos, jóvenes, la tortura, la violación y la represión sin piedad, todos tipificados en el Estatuto de Roma como crímenes de lesa humanidad, son un problema de seguridad hemisférica. Además, ¿qué pasa cuando un país del continente permite que fuerzas de ocupación de otro país entren para cometer estos crímenes, tal como ha sucedido en Venezuela con el ejército de ocupación cubano o los terroristas del ELN, la FARC o miembros del Hezbollah? ¿No es esto un problema de seguridad hemisférica? Lo que ha pasado en Venezuela, en Nicaragua y lo que está pasando en Cuba por más de 70 años no puede ni debe seguir sucediendo. Los crímenes de lesa humanidad contemplados en el Estatuto de Roma son lo peor, lo más ruin que se puede cometer contra una población, en América, en Siria, en Filipinas o en donde sea. Es terrible que haya 3 países del continente americano que mientras nosotros estamos aquí hoy se estén cometiendo crímenes de lesa humanidad. Mal puede un Estado que comete estos crímenes sentarse en la silla de la OEA a discutir cualquier otro tema que para su gente es totalmente intrascendente, cuando se es reprimido, asesinado, desaparecido, torturado o violado. O se defienden todos los derechos o no se defienden. Y es justamente esto lo que ha marcado a la nueva Secretaría de la Organización de Estados Americanos. Los criminales deben ser condenados y tratados como criminales, y el hemisferio tiene la responsabilidad de proteger a la gente antes de darse la mano con los verdugos. La responsabilidad de proteger a la gente de gobiernos tiránicos y dictatoriales debería ser uno de los fines en la discusión de la seguridad hemisférica. Nuestro panel de hoy es justamente sobre la justicia internacional en las Américas y sus desafíos para la prevención de crímenes de lesa humanidad. No más crímenes de lesa humanidad en América. ¿Por qué tenemos que esperar que las violaciones masivas que se cometen en distintos países se conviertan en crímenes de lesa humanidad? Y bueno, quiero darle la palabra entonces a Christopher Hernández en representación del secretario general Luis Almagro, que nos va a hablar sobre este tema. Muchas gracias, Tamara. El compromiso esencial que obliga a la Secretaría General de la OEA es mantener el hemisferio libre de crímenes de lesa humanidad, dadas las responsabilidades que surgen de nuestros instrumentos jurídicos y declaraciones, así como el imperativo mandado de nuestra historia reciente. Pero la triste realidad es que en el año desde la publicación del informe de la Secretaría General y el panel de expertos internacionales sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, los crímenes se siguen cometiendo en ese país, con nuevas modalidades e intensidad. Y ahora existen también 2 acusaciones de crímenes de lesa humanidad en contra del gobierno de Daniel Ortega y el régimen cubano. La Secretaría General de la OEA
no encuentra posible hacer caso omiso de las denuncias y testimonios presentados por los venezolanos, los nicaragüenses y los cubanos que han sufrido la persecución de sus regímenes. Entendemos la obligación legal y moral de investigar estos supuestos. En Venezuela existen cientos de manifestantes asesinados y torturados, miles de ciudadanos ejecutados arbitrariamente, decenas de víctimas de violencia en contra de manifestantes, decenas de miles de detenciones arbitrarias en el marco de las manifestaciones o actividades políticas pacíficas, decenas de miles de perseguidos por sus opiniones contrarias a las del gobierno, cientos de miles de personas afectadas por falta de medicinas y servicios médicos, entre los cuales miles han muerto, y existen millones de personas afectadas por la falta de alimentos, de electricidad, de agua potable, entre los cuales miles han muerto y millones que se han visto forzados a exiliarse o a emigrar. Ahora también somos testigos del desplazamiento forzoso de comunidades indígenas en el sur de Bolívar. El régimen de Nicolás Maduro es directamente responsable de todos estos crímenes de lesa humanidad y de perpetuar una guerra sucia en contra del enemigo interno, la oposición, o todos aquellos que son considerados como tal. La violencia y la represión por parte del aparato de seguridad del Estado nicaragüense en los meses después de las protestas masivas en contra de la reforma del sistema de seguridad social fueron de tal magnitud que el grupo indisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó en su informe de diciembre del año pasado que el Estado nicaragüense había llevado a cabo conductas que, de acuerdo con el derecho internacional, deben considerarse crímenes de lesa humanidad. Los crímenes por los cuales se le imputa responsabilidad al gobierno de Ortega incluyen los crímenes internacionales de asesinato, encarcelación o privación grave de libertad, persecución, violación, tortura y la desaparición forzosa de personas. Cada uno de estos delitos, al igual que en el caso venezolano, tipificados bajo el artículo 7 del Estatuto de Roma. La dictadura cubana ha acumulado 7 décadas perpetrando un sistema fracasado que impide a su pueblo disfrutar de sus derechos políticos, civiles, económicos y sociales, atropellando la dignidad humana de su gente, impidiendo que puedan vivir en libertad. Los cubanos solo han vivido la experiencia de un control total de la vida pública y privada por parte de un Estado totalitario, criminal y corrupto. Lo más reciente es la denuncia de Cuban Prisoners Defenders del crimen de lesa humanidad de esclavitud, por la trata de decenas de miles de personas que son obligadas a salir al exterior sin saber su destino, reteniéndoles sus pasaportes, controlados por agentes de inteligencia, donde la mayor parte de sus ingresos son confiscados por el gobierno cubano. Es un sistema de esclavitud moderno que no puede quedar impune. Las denuncias en los 3 casos refieren a crímenes de actores del Estado, especialmente las de mayor autoridad, organizados, ordenados e implementados dentro de los mecanismos del Estado. El aparato del Estado ha seguido y es, en su integralidad, el dispositivo para aterrorizar a la población venezolana, nicaragüense y cubana. Los hechos son que los individuos señalados en estas denuncias y testimonios son quienes activaron el aparato del Estado dirigido a someter a la población a un determinado designado político, de amedrentar y ejemplarizar a la disidencia política, así como de sostener en el poder una determinada estructura política. Las autoridades del Estado, principalmente su máxima autoridad, en ningún caso adoptaron medidas razonables para detener estas acciones o castigarlas. La mecánica de funcionamiento era, por el contrario, claramente la implementación de procesos represivos debidamente jerarquizados y estructurados. En Venezuela, Nicaragua y Cuba, el Estado, completamente involucrado, ha tenido en el Poder Judicial un instrumento de represión y de impunidad. Las obligaciones de proteger, investigar y reparar en casos de asesinatos y tortura por parte de la estructura del Estado han sido completamente violentadas. El Estado tiene la obligación de usar los medios a su disposición para llevar adelante investigaciones serias de las violaciones cometidas,
en su jurisdicción y de identificar a los responsables y reparar a las víctimas. Esto no ha ocurrido, sino por el contrario, las víctimas o sus familiares han debido buscar seguridad en el exilio en muchos casos. En reiteradas ocasiones el secretario general ha señalado que la OEA debe ser una fuerza moral, que sea la fuerza que dé voz a los sin voz, que supere la discriminación, que encienda la justicia donde no hay condiciones para que exista. En la Secretaría de la OEA hemos atendido a cada una de estas muestras de sufrimiento porque detrás de ellas hay una responsabilidad, de aquellos que dieron las órdenes y de aquellos que las ejecutaron. La lucha contra la impunidad es el trabajo de todos. La Corte Penal Internacional es un sistema que emerge por encima de la jurisdicción doméstica de algunos países para crear un sistema que protege a todas las personas en todos los lugares. Crímenes como los que se describen en los testimonios presentados a la Secretaría General, a la CIDH o recogidos por ONGs cubanas, venezolanas o nicaragüenses son suficientes para apelar a una conciencia universal, dado que se describe con claridad la imposibilidad de que los mismos tengan justicia en su propio país. Definitivamente no ha habido investigaciones, no ha habido verdad y no ha habido justicia. Es imperativo determinar la responsabilidad. Estos crímenes son una afrenta a la conciencia de la humanidad y el bienestar de ellos, de todos. La CPI señala en su preámbulo que los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo y que, a tal fin, hay que adoptar medidas en el plano nacional y intensificar la cooperación internacional para asegurar que sean efectivamente sometidos a la acción de la justicia. Enuncia su determinación, y cito, de poner fin a la impunidad de los autores de esos crímenes y contribuir así a la prevención de nuevos crímenes. En el caso de Venezuela, la Corte Penal abrió un examen preliminar de la situación en febrero de 2018. En septiembre del año pasado, 6 países de las Américas acogieron el informe de la OEA sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela y el correspondiente informe del Alto Comisionado para las Naciones Unidas a los Derechos Humanos y activaron el artículo 14 del Estatuto de Roma para referir la situación de Venezuela a la Corte Penal. Por primera vez en la historia de la Corte se sienta ese precedente. La Corte Penal, por su parte, anunció en el mes de diciembre pasado que ampliaba el periodo temporal de su examen preliminar sobre la situación en Venezuela hasta por lo menos el 12 de febrero de 2014, fecha propuesta por el panel de expertos internacionales de la OEA. En lo que va del año 2009, más de 50 manifestantes han sido asesinados por el régimen madurista. De los centros clandestinos de tortura en Caracas, hay más de 50 casos de tortura denunciados, de ellos 30 casos de violencia sexual, 15 violaciones. Del 1 de enero hasta el 7 de mayo de 2019 han habido 2.011 detenciones por manifestaciones o razones políticas. A raíz del ataque militar en contra de las comunidades indígenas dentro y cerca de Santa Elena de Uguayén, en Venezuela, el 22 al 25 de febrero de este año, existe una situación de desplazamiento forzoso hacia Brasil de casi 1.200 personas pertenecientes a la etnia Pemón. Hoy, mientras estamos sentados en este salón, el régimen mantiene a casi 700 presos políticos. La falta de pronta actuación en Venezuela dio luz verde a la feroz represión del gobierno de Daniel Ortega, que dejó a más de 300 asesinados. ¿Cuántos más crímenes tendrán que cometerse antes de que la Corte abra formalmente una investigación en el caso venezolano? Buscamos justicia, la que ha sido esquiva todo este tiempo. Muchas gracias. Quiero presentarles ahora al eurodiputado José Ignacio Salafranca, del Grupo Popular Europeo. Y quiero antes comentarles que amigos en el Europarlamento siempre hemos tenido para denunciar los crímenes de lesa humanidad que se ha cometido en Venezuela. Y el Europarlamento, ya les contará él,
ha emitido varias resoluciones exigiéndole a los países europeos que se adhieran a la denuncia de la Corte Penal Internacional. Bienvenido, José Ignacio. Bien, muchas gracias, Tamara. Muy buenas tardes. Quisiera, en primer lugar, traerles un saludo muy cordial del Parlamento Europeo, que es la institución donde late el pulso democrático de la Unión Europea. Al saludarles a todos ustedes, quisiera que mis primeras palabras fueran para expresar mi agradecimiento a Tamara Suju por invitarnos a participar en esta conferencia y sobre todo por la oportunidad de hacerlo bajo el auspicio de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos y de personas que se han distinguido por su carácter, por sus convicciones y por su determinación en la defensa de los derechos humanos. Yo quisiera decirles, y ustedes lo saben a ciencia cierta, que la defensa de los derechos humanos no se tiene que predicar de una región, de un país, de un continente, sino que tiene claramente un carácter planetario o universal. Por eso la Unión Europea y sus instituciones tienen un compromiso indeclinable e inderogable con la causa de los derechos humanos. En este sentido, ustedes saben que la Unión Europea, en su tratado fundacional, en los artículos 2 y 3, expresa este convencimiento. Hemos sostenido los principios del Tribunal Penal Internacional y del Estatuto de Roma y nos hemos comprometido no solo a estimularlos y favorecerlos dentro de lo que es nuestro ámbito normal de los 28 Estados miembros de la Unión Europea, sino que nos hemos comprometido a difundirlos en el ámbito de nuestras relaciones internacionales. Forma parte de todos nuestros acuerdos internacionales y regionales, forma parte de todos los diálogos políticos que mantenemos con todos los países del mundo y en este sentido sí me gustaría detenerme, como ha explicado Tamara, en las actividades que realizamos en el Parlamento Europeo. Ustedes saben que el Parlamento Europeo es una institución que representa a más de 500 millones de ciudadanos del conjunto de la Unión Europea. Es un Parlamento, me van a permitir que les diga que en mi opinión es el Parlamento más poderoso de Europa. Es un Parlamento que no solo representa este número tan elevado de ciudadanos, sino que es un Parlamento que legitima nuestro proyecto de integración, colegisla en pie de igualdad con el Consejo de Ministros de la Unión. Es un Parlamento que controla al Ejecutivo, al Colegio de Comisarios, lo inviste, y es un Parlamento no solamente que debate, que rebate, que ratifica los acuerdos internacionales, sino que también rectifica. Tenemos una subcomisión de derechos humanos que se pronunció rápidamente sobre el apoyo al Estatuto de Roma. El fiscal general ha visitado varias veces el Parlamento Europeo. Realizamos un informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo y, lo que es más importante, todos los acuerdos que firma la Unión Europea con países terceros tienen un elemento fundamental que es la cláusula democrática. También el Parlamento Europeo es un Parlamento que tiene instituido un prestigioso premio a la libertad de conciencia, que es el premio Sájarov, que lleva el nombre de este antiguo investigador de la extinta Unión Soviética, que dejó un legado de integridad moral y de activismo en favor de la coexistencia pacífica de los pueblos. Tengo el privilegio, junto a otros compañeros, yo mismo fui primer firmante de la candidatura al premio Sájarov para 3 disidentes cubanos. En primer lugar para Osvaldo Payá, después para Guillermo Fariñas y para las Damas de Blanco. Y hace año y medio, con otros grupos políticos, el grupo del Partido Popular Europeo propuso la candidatura de la oposición democrática de Venezuela. La Asamblea Nacional y el conjunto de presos políticos, tal y como repertoriados por el Foro Penal Venezolano, obtuvo esta candidatura. Y quiero decirles que hemos aprobado en el último año más de 8 resoluciones sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Somos la primera institución de la Unión Europea que promovió el reconocimiento a Juan Guaidó. Fuimos la primera institución que pidió aplicar sanciones al régimen de Maduro y fuimos la primera institución que pidió a los Estados miembros de la Unión Europea que se adhirieran a esta demanda que han presentado por primera vez varios miembros de la Organización de Estados Americanos en favor
de que se instruya un procedimiento por crímenes de lesa humanidad. Quiero decirles también que aprobamos el 31 de mayo y el 16 de marzo de este año una resolución sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua. Yo mismo tuve la oportunidad de desplazarme con otros diputados del Parlamento Europeo de ese país, visitar las cárceles nicaragüenses, encontrar esta situación dramática de jóvenes de 20 años condenados a 35 años, y tuvimos también la oportunidad de entrevistarnos con el presidente Daniel Ortega y explicarle claramente que si esa situación no cambiaba, el Parlamento Europeo pediría al Ejecutivo la suspensión de Nicaragua en el acuerdo de asociación Unión Europea-América Central. Después de nuestra visita se produjo un recrudecimiento de la represión. Algunas de las personas que se entrevistaron con nosotros fueron detenidas y hostigadas y encarceladas. El Parlamento Europeo aprobó una nueva resolución pidiendo inmediatamente la suspensión del acuerdo con América Central. No quiero extenderme mucho en el uso de la palabra, y otras personas que seguramente con más fundamento que el nuestro podrán explicar un poco cuál es el ámbito de la lucha que les ocupa. Yo solamente quiero decirles que hay pocos continentes que sean tan afines como lo son la Unión Europea y América Latina. No solo representan casi 1.200 millones de personas, no solo presentan una importante contribución al Producto Interior Bruto y un tercio de los Estados miembros de Naciones Unidas, sino que tenemos unas relaciones económicas muy importantes. Tenemos unos intercambios comerciales anuales de más de 250.000 millones de euros, tenemos un stock de inversiones de 840.000 millones, tenemos una red de acuerdos muy importante, y este jueves habrá una reunión decisiva en Bruselas para cerrar un acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, del que Venezuela, por cierto, está suspendido. Pero con ser estas cifras muy importantes, a nosotros nos parece, y nos gustaría que se incrementasen todavía más, pero nos parece mucho más importante expresar nuestra coincidencia en el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, el imperio de la ley, el Estado de Derecho y el rechazo en cualquier forma de dictadura o autoritarismo. Así que, Tamara, muchas gracias por tu invitación para participar en este coloquio, y simplemente quería dar testimonio del compromiso que tiene la Unión Europea con esta causa inderogable e irrenunciable de la defensa de los derechos humanos, de lucha contra los crímenes de lesa humanidad y, por supuesto, contra la impunidad, que tal y que como consta en el Estatuto de Roma, forman parte del Código Genético de la Unión Europea. Muchas gracias. Gracias, José Ignacio. Ahora voy a presentar a Américo Calcaterra, amigo, que lo conozco desde hace muchos años también. Él es funcionario de las Naciones Unidas con larga trayectoria en procesos de paz y derechos humanos, y fue expulsado honrosamente de Nicaragua por el dictador Ortega. El tema de Américo es el porqué de la Corte Internacional y qué es la jurisdicción universal. Cuando un Estado no forma parte del Estatuto, cómo se persiguen los crímenes de lesa humanidad, como es el caso de Nicaragua. Podríamos decir que es el caso de Cuba también, porque tampoco forma parte del Estatuto, pero tanto el doctor como yo hemos denunciado a Cuba en la Corte Penal Internacional. Él le hablará de su denuncia y yo al final le hablaré de la mía sobre Cuba en la Corte Penal Internacional. Adelante, Américo, gracias. Sí, muchas gracias. En primer lugar, quiero realmente agradecer la invitación y la oportunidad de compartir esta mesa con distinguidos representantes. Quiero agradecer la Secretaría de los Estados Americanos y a ti, Tamara, por organizar este evento, que creo que es sumamente importante, relevante y pertinente en el momento en que la región está viviendo momentos críticos, complejos, y en el cual se necesitan instituciones e instancias sumamente comprometidas y fuertes en cuanto a los mensajes que se tienen que dar principalmente a las víctimas. Tamara decía que de mi largo recorrido, efectivamente, desde los 90 que estoy recorriendo la región, prácticamente la conozco por toda su geografía, en distintas posiciones. Con la Oficina del Alto Comisionado, el último encargo fue mi representación para América del Sur,
el Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Pero me honró mucho más el trabajo que hice hace escasamente un año, cuando fui convocado por la Comisión Interamericana, la Secretaría de la OEA y el propio gobierno de Nicaragua para informar sobre la situación en Nicaragua. Me acompañaron juntos, estuvimos 4 expertos independientes, un fiscal argentino, Paolo Parenti, una ex fiscal guatemalteca, Claudia Paz y Paz, y una socióloga peruana, Sofía Mancha. Ahí estuvimos 6 meses recopilando, recorriendo el país en la medida que pudimos, y donde pudimos compartir con las nicaragüenses y los nicaragüenses las distintas situaciones que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo han impuesto a ese país. Produjimos un informe con muchas dificultades, no lo pudimos presentar en Nicaragua y tal vez no nos permitieron presentar ese informe justamente por la gravedad de los hechos y de las pruebas que los informes contienen. Ahí terminamos con una conclusión que yo diría aberrante en el mundo en que vivimos hoy día y en esta región. En Nicaragua nosotros constatamos que se cometieron crímenes de lesa humanidad y esos han sido documentados. Y esperamos que en algún momento se haga justicia, en primer lugar, por las víctimas. Pero me han pedido justamente hablar, no tanto del informe, el informe lo pueden ustedes leer, está colgado en la página de la propia Secretaría de la OEA, de la Comisión Interamericana, sino de qué es lo que pueden hacer las víctimas. O sea, yo he recorrido esta región y violaciones de los derechos humanos son innumerables. Y lo más triste que uno enfrenta cuando no solamente el dolor de la víctima, pero a esa impotencia para poder acudir y exigir justicia, exigir verdad, saber qué pasó, por qué pasó, solicitar y exigir reparación y principalmente que se establezcan aquellas medidas de no repetición que permitan que esos hechos nunca más vuelvan a ocurrir. En ese gran recorrido las víctimas lo tienen difícil, no es fácil. En primer lugar, tienen que exigir la justicia a sus tribunales. Y muchas veces vemos que los tribunales no están ni preparados, ni con el conocimiento necesario, y principalmente están con connivencia con el poder político. Por lo tanto, no hay independencia, autonomía, y eso lo estamos viendo en países como Venezuela, en Nicaragua, donde hemos estado y hemos documentado también esa vinculación, y en otros países de la región. El tema de la corrupción en el Poder Judicial también es un tema que las organizaciones internacionales tienen que realmente meterse más. Ahora, nos preocupa también hoy día, hemos escuchado noticias de una situación muy grave en Honduras, donde el ejército y la policía están ingresando en universidades y ya hay más de 8 muertos. O sea, hay situaciones que hay que preverla, prevenirla. Lamentablemente no está sucediendo en la región. Los familiares acuden a sus tribunales y no obtienen lo que quieren. ¿Qué pueden hacer? El régimen internacional ha trabajado mucho mucho antes de la creación de los tribunales de Nuremberg en establecer aquellos delitos que son de alguna manera aberrantes y no aceptados por la comunidad internacional. Y esos delitos después han sido tipificados y hay un gran proceso de tipificación que ha culminado principalmente con la Corte Penal Internacional, que viene a incrementar la exigencia de justicia a nivel mundial, pero no tanto responsabilizando a gobiernos, pero más bien a individuos, a personas. Y ese es el gran avance. El gran mensaje que ha dado la humanidad ha dicho: hay ciertos delitos que ofenden la humanidad y por lo tanto no pueden no ser castigados. Y se avanzó muchísimo en establecer reglas para la no impunidad, para la imprescriptibilidad de los delitos, de crímenes de lesa humanidad, y crímenes de guerra, y crímenes de agresión y otros.
Ahora bien, hay también otro sistema internacional que pueden acudir las víctimas a la par de del Tribunal Penal Internacional, que también hay que conocer cuáles son sus limitantes. En primer lugar, los estados, se aplica la competencia del tribunal si un estado es miembro. Y sabemos que hay muchos estados, especialmente los más poderosos, China, Rusia, Estados Unidos y la India, que no han ratificado y no son parte. Todo lo contrario, tratan de evadir la competencia del Tribunal Penal Internacional. Por lo tanto, en primer lugar, tiene que ser un estado miembro. Tiene que haber sucedido en un país miembro o no, siempre y cuando o bien la víctima o el victimario sean de un Estado miembro. Esas son situaciones que no digo que ponga limitante, pero sí hay que tomarla en cuenta. Pero una de las grandes limitantes que tiene la Corte Penal Internacional es la facultad que tiene la Fiscalía. Todos los casos entran en la Fiscalía. Por lo tanto, será de la labor de la fiscal, en este caso, una fiscal bastante controvertida por los serios retrasos en abrir casos, tanto en el caso de Venezuela como en el caso de Cuba y otros casos, que está siendo analizada su función y la esperanza que tienen las víctimas que se nombre a un nuevo fiscal dentro de los procedimientos que tiene la Corte Penal Internacional. Otros casos que pueden llegar a ser parte de la competencia del Tribunal Penal Internacional son aquellos que son emitidos por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y finalmente un Estado, aunque no sea miembro, podría solicitar la intervención del Tribunal de la Corte Penal Internacional en aquellas situaciones que consideran que no tienen la capacidad o no ha podido investigarlo. Y eso es lo que nosotros hemos pedido en una recomendación. En el caso de Nicaragua, que las próximas autoridades, porque estas no lo van a hacer, abran la posibilidad de solicitarlo. En primer lugar, firmen la Corte Penal Internacional y en segundo lugar, sobre esos hechos del pasado, porque la Corte empieza a tener competencia a partir de la fecha de la ratificación del tratado por el país pertinente. Entonces, ese es un camino. Evidentemente no es fácil, hay que conocerlo, hay que estudiarlo, pero gracias a instancias como la que lidera Tamara Sujú y ahora me enteré también aquí del colega Javier, hay posibilidades de avanzar en aquellas situaciones que uno tal vez no tiene esperanza. El otro tema que sí es importante, porque Naciones Unidas ha encontrado y ha determinado que hay muchos elementos positivos para que se pueda hacer justicia, es a través de la aplicación del principio de justicia universal. La mayoría de los países en sus ordenamientos jurídicos contienen normativa que permiten que sucesos, hechos ocurridos en otro país puedan ser investigados en otro. Y quiero decir, por ejemplo, situaciones que se dieron en Nicaragua, en Venezuela, se pueden tranquilamente ser presentadas en tribunales donde se aplican. En el caso de la región tenemos varios que tienen la justicia universal en sus ordenamientos, como el caso de Argentina, que es más avanzado. Podrían solicitar justicia y presentar los casos en Argentina ciudadanos nicaragüenses, ciudadanos venezolanos, ciudadanos que consideran que se ha cometido crímenes de lesa humanidad en sus países. Ahora, lamentablemente ese sistema que Naciones Unidas también promulga y trata de que se divulgue y se aplique cada vez más, tiene limitaciones y retrocesos. Fuerte retroceso lo hemos visto en el caso de la justicia española, donde ha sido uno de los primeros que ha instaurado de alguna manera la posibilidad de la aplicación del principio de justicia universal a través del caso de Pinochet, muy conocido, pero últimamente ha habido cambios legislativos que no permiten avanzar en la aplicación del principio de justicia universal si la víctima no es española o si el victimario también no es de esa nacionalidad o si no se encuentra en territorio nacional la persona responsable. Por tanto, vemos y
Y un poco para concluir, para darle espacio a los demás colegas, en el ámbito internacional hay mecanismos. Hay una serie de normativa que hay que empezar a aplicarla. Pero uno de los grandes obstáculos son los obstáculos políticos y económicos que enfrentan las relaciones bilaterales los países. Hemos visto situaciones lamentables donde no se permitió, especialmente en el caso de Alemania y en el caso de Argentina está todavía en un proceso, los casos, por ejemplo, de responsables de alto rango de un país como Estados Unidos, el exsecretario de Estado Ramsey, donde fue acusado en Alemania de crímenes de tortura. Lamentablemente la Fiscalía, en ese caso que tiene la competencia para analizar todos los casos, argumentó justamente que la no pertenece a la nacionalidad alemana y que los responsables no había la víctima, no había víctimas tampoco alemana en ese contexto que fue nuevamente después presentado. El tema que quiero concluir principalmente es: hoy día se necesitan mensajes políticos que ayuden al sistema judicial interno de los países e internacional para avanzar. Tenemos, por ejemplo, en el caso de Venezuela, del Grupo de Lima, que ha hecho significativos avances en cuanto a las presiones diplomáticas en relación con las violaciones que se están cometiendo en Venezuela. Sin embargo, me pregunto por qué no pueden facilitar dentro de su ordenamiento jurídico la aplicación de la justicia universal. Creo que sería un paso adicional de presión para que en esta región realmente podamos vivir sin régimen que violen los derechos humanos y cometan crímenes de lesa humanidad. Muchas gracias. Gracias, Amerigo. Ahora le voy a dar la palabra al doctor Javier Larrondo. Él viene de España, y él nos va a hablar de Cuba en la Corte Penal Internacional. Él es director de la Organización No Gubernamental Defensores de los Prisioneros Cubanos. Bienvenido. Muchas gracias, Tamara. No, está bien, no hay ningún problema. Muchas gracias, Tamara. Estoy muy honrado de estar aquí, muy agradecido. No represento al pueblo cubano, no me siento con ese honor, pero sí soy una voz que puedo reconfortar a algunos cubanos que pueden escuchar. ¿Qué es el crimen de lesa humanidad? El crimen de lesa humanidad no solamente es el crimen execrable, ese crimen que a todos aterra, que se comete, sino que además, para que sea así, tiene que ser cometido por los aparatos del Estado que provee de la sistemática, que provee de los recursos, que provee de toda la coordinación y la logística para que ese crimen sea cometido. Si el Estado no concursa de esa manera, ya no entra dentro de la categoría. Por lo tanto, estamos hablando de que la defensa en contra de los crímenes de lesa humanidad, por el contrario, que la defensa de un abuso no es la defensa de un abusado solidariamente, es la defensa de la humanidad, porque los que cometen esos crímenes han demostrado a lo largo de la historia que se expanden y que tratan de hacérselo a todos, porque se lo hacen a sus hijos, a sus vecinos, a sus amigos, por supuesto se lo van a hacer al de enfrente. Y por lo tanto, cuando nos sentamos con los que cometen crímenes de lesa humanidad, estamos sentándonos con alguien que, si pudiera en esa negociación torturarnos para que firmemos el contrato que ellos quieren que firmemos, no dudarían en hacerlo. Y la única causa de que nos pongan una sonrisa en la conversación es porque no pueden torturarnos. Entonces, estamos defendiendo a la humanidad, al igual que en el cambio climático es completamente distinto a hablar del orden o la limpieza en una habitación. El cambio climático es algo que afecta a todos y defendemos al ser humano cuando lo trabajamos. En esta medida, cuando nos enfrentamos a un gobierno que comete crímenes de lesa humanidad, como es el venezolano, el nicaragüense o el cubano, tenemos que ver por dónde podemos atacar la cuestión.
En el caso de Cuba no pertenece efectivamente al Estatuto de Roma, por lo tanto no podemos juzgar los crímenes que se cometen sobre ciudadanos cubanos en territorio cubano. Y eso fue lo primero que nos encontramos. ¿Qué hicimos? Vamos a estudiar otras jurisdicciones, otras formas. La Corte Penal Internacional tiene una jurisdicción geográfica en los estados. Todo lo que ocurre en los estados parte es objeto de la Corte. Y luego una jurisdicción relativa a la ciudadanía. Todo lo que ocurra a los ciudadanos de los estados parte también puede ser objeto de estudio. Por lo tanto, y ya hemos hablado, ya he dicho que estos estados se expanden, estos estados cometen crímenes de lesa humanidad fuera de sus fronteras, lógicamente, y también los cometen dentro de sus fronteras contra ciudadanos de fuera de sus fronteras. Les deportan, cometen abusos, no tienen límites. Es ahí donde hay que atacar a estos estados. En este caso nosotros atacamos las misiones de internacionalización de Cuba en el extranjero, misiones a las que lleva a un cubano que no se presenta voluntario. El 59% de los encuestados, 110 declaraciones, no se presentaron voluntarios. Les dice que tienen que pasar 3 años en un país extranjero, llámese Qatar, Arabia Saudí o cualquier país, Haití, lejano o cercano, 3 años sin ver a su familia de forma obligatoria, confinado en una zona, sin autorización para salir de la zona, sin permiso para coger un automóvil y conducir, aunque tenga permiso de conducir, requisándole el 90% de su salario, monitorizándole las conversaciones y dándole medios de comunicación totalmente coartados, con requisación del pasaporte, como se hace con la trata de blancas por la prostitución, con la requisación de los documentos académicos, porque con identidad y con profesión eres alguien, y si no tienes identidad y no tienes profesión, eres un esclavo. Y además con acuerdos en países favorables, donde esos países convienen que a esos residentes de una tipología distinta no les voy a dar ningún derecho salvo lo que el gobierno cubano les dé. Incluso no se pueden casar, porque si se casan obtienen la residencia. Bueno, pues esto que hacen sobre cientos de miles de personas año tras año, los cubanos, y además venden que son solidarios, esto que les da 8.000 millones de dólares al año de ingresos frente al turismo que da 3.000 millones de dólares, es decir, más que duplica. Incluso ha habido años de 11.000 millones de dólares de ingresos, 12.000 millones, es decir, 4 veces el turismo. La mayor fuente de ingresos del gobierno cubano, además con un margen, como os he comentado, del 85% medio. Esto ha sido denunciado en la Corte Penal Internacional con plena jurisdicción y competencia, porque es cometido en más de 50 estados de la Corte Penal Internacional con total impunidad. Y por lo tanto ha sido presentado tanto en Naciones Unidas como en multitud de organizaciones, y se ha presentado demanda de denuncia en la Corte Penal Internacional. ¿Cómo hemos atacado la esclavitud? También es importante las justificaciones para tratar de atacar un crimen de lesa humanidad tan complejo como es la esclavitud. Todo el mundo se espera que la esclavitud sea en grilletes. Y no hablamos de esclavitud moderna, porque la esclavitud, al igual que la prostitución, es de las cosas más antiguas del mundo. Y nos fuimos a la antigüedad. Y rechazamos decir que esto es esclavitud moderna. Nos fuimos al derecho romano, el derecho civil románico. Ellos sí sabían lo que era la esclavitud porque tenían esclavos. Y tenían que demostrar que era su esclavo. ¿Cómo lo demostraban? Con el derecho del uso, con el derecho del disfrute y con el derecho del abuso. Si tú tienes capacidad de usar algo sin límite, si tú eres capaz de sacarle el disfrute posible a el beneficio posible a eso, y si además puedes abusar sin consecuencias, el romano decidía que aquello tenía los 3 atributos de la propiedad, ¿vale? Bueno, pues nos hemos ido a eso, que es el derecho que está aceptado en todos los países de la Unión Europea y muchísimos países democráticos del mundo, para demostrar que efectivamente les asignan la misión que ellos quieren, cuando quieren y en el número que quieren, los envían a donde quieren, sin posibilidad de que esos médicos puedan decir que no,
porque las consecuencias son terribles para ellos. Les cogen el 85 o 90% del salario y se lo quedan. En algunos lugares, como Arabia Saudí, ni siquiera se lo tienen que coger, sino que el gobierno de Arabia Saudí no sabe que los cubanos se lo quedan, se lo dan todo al cubano, y el cubano luego tiene la obligación de emitir una transferencia a Cuba por el 80% de lo que gana en Arabia Saudí, quedándose con un remanente que está por debajo del umbral de la pobreza. Y el gobierno saudí, viendo tantas transferencias todos los meses de los médicos cubanos, les acusa de blanqueo de dinero encima. Entonces el cubano médico licenciado que se ha pasado la vida estudiando y está siendo explotado de esa manera tan horrible, va a su jefe de misión y dice: los saudíes me están acusando de blanqueo de dinero. Ah, no, chico, eso es una cosa tuya, tú arréglate con las autoridades. Esto es lo que está pasando en el mundo con las misiones de los médicos, de los profesores, de los ingenieros, los arquitectos y tantas profesiones que lleva a Cuba al exterior. Y tenemos el derecho del uso, el derecho del disfrute, sacar el máximo provecho de esas personas, y el abuso. Bien, cuando esas personas deciden que no quieren seguir trabajando en la misión libremente, es un trabajo de un civil y tiene un reglamento civil además. Cuando deciden que no quieren seguir, son castigados con 8 años de no volver a ver a su familia jamás en Cuba. No pueden entrar a ver a su familia ni su familia salir de Cuba. Son limitados a la entrada. De manera que, porque el Código Civil cubano dice que si abandonas una misión, o si cuando terminas la misión, Código Civil, Penal cubano, artículo 135, si abandonas una misión civil de trabajo en el extranjero, o si cuando la terminas no vuelves a Cuba, tienes 8 años de prisión. 8 años de prisión. Vaya cláusula de rescisión de contrato. Y esto es lo que está ocurriendo. Por eso no es esclavitud moderna, es de las más antiguas que hay, es tipificable. Hemos conseguido demostrarla con la vieja definición de derecho romano, y por lo tanto estamos convencidos de que la fiscal tendrá que darle trámite. Ya han empezado el trámite de investigación, pero tendrá que darle trámite. A esto mismo animo a mis compañeros de Nicaragua a que busquen esos resquicios en la legislación, como bien estaba diciendo Américo, para que encuentren cómo dar con el talón de Aquiles de estos dictadores que son un peligro no para los que son abusados, para toda la humanidad. Señores, tenemos un peligro en América Latina, porque Cuba se está expansionando. Ya ha conquistado Venezuela, Nicaragua, ya hay un trío del mal. Eso crece. Como la contaminación en el mundo y el plástico en las aguas crece, y como no le pongamos freno entre todos, vamos a tener un problema mundial, no local. No vamos a tener que ayudarles a ellos, nos vamos a tener que ayudar a nosotros mismos, como les pasó a los americanos con Hitler. Así que lo mejor es que nos pongamos manos a la obra hoy. Gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, nuestro último ponente es Julio Montenegro, es abogado del Grupo de los Defensores del Pueblo, es abogado penalista, defensor de derechos humanos, y acaba de llegar de Nicaragua, es abogado de la mayoría de los presos políticos nicaragüenses. Bienvenido, y él nos va a hablar sobre Nicaragua, crímenes de lesa humanidad y la amnistía. Buenas tardes. De hecho, quizás quisiera comenzar retomando una parte final de uno de los prestigiados ponentes. Y él decía de que hay algunas similitudes y situaciones que están pasando en nuestros países. Y claramente son identificados en este caso Venezuela, Nicaragua y Cuba. De hecho, es un lastre que hemos arrastrado desde hace mucho tiempo en Nicaragua, hablamos de los 80. Pero quizás quisiera ubicarme un poquito en lo que tiene que ver propiamente el manejo de las leyes. Lamentablemente, para que se administre adecuadamente justicia, tiene que haber independencia de poderes. Y la independencia de poderes brilla por su ausencia. Es decir, aquí poder legislativo, poder ejecutivo, poder electoral, poder judicial,
prácticamente se colabora. Y cuando digo se colabora, pues tenemos que entender el sentido negativo. ¿Qué acontece? Casi siempre algunos periodistas hacían alguna pregunta a raíz de todos estos sucesos que se dieron y después lo que fue la situación de la criminalización de las protestas. Y ellos me preguntaban, a ver, ¿me puede decir usted qué artículo se violentó? ¿De la norma procesal o de la norma penal o de la norma constitucional? Entonces, se lo voy a poner más claro. Usted indíqueme cualquier artículo y estoy en capacidad de decirle que cualquier artículo que usted me cite ha sido violado. Entonces, pienso que es la mejor manera de explicar cómo es que en este caso, de los derechos establecidos en la Constitución política, los derechos al debido proceso que tiene cualquier persona sindicada, son violentados y de la manera, no sé si decir burda, ¿no? Y esto de repente pues, puede provocar alguna incomodidad en los que me puedan escuchar, porque no solamente me están escuchando aquí, seguramente me lo están escuchando allá. Lo cierto es que estoy hablando de ley. Y yo le recordaba a una jueza, se volvió un meme bastante conocido, de una jueza con la que yo debatía y me hizo ver como un ignorante, pretendía hacerlo. E insistió en darme tiempo para prepararme, pero es que sucede que esta jueza, de manera oficiosa, había aplicado un agravante para aplicar 1/3 de la pena para mis defendidos, en un caso de Tipitapa. Yo le decía, mire, voy a tener que pronunciarme sobre el debate de la pena, pero sin tomar en cuenta la agravante que usted oficiosamente ha puesto. Si ustedes no tienen tiempo ahorita para prepararse, usted me dijo de que iba a reprogramar, que no tenía tiempo, le doy un tiempo para que se prepare. Entonces yo le digo, esto no es asunto de conocimiento, sino de control de legalidad. Y yo le dije que le recordaba que ella ha sido su docente, y de hecho pues me tocó dentro de esta experiencia ser fiscal casi durante 12 años a nivel nacional de apelación, casación, revisión y extradición. Y dentro de esa experiencia también me tocó ser docente de la escuela judicial y muchos auxiliares judiciales. ¿Qué acontece? Hay una situación de violación abierta a la ley. Un órgano investigativo que ha realizado labores, no sé si decir investigativas, ha realizado labores acuciosas para determinar alguna responsabilidad penal en las personas que de alguna manera participaron en las protestas cívicas. Si hablamos del Ministerio Público, hay acusaciones en bolsones que nosotros decíamos graciosamente cócteles agridulces, es decir, porque delitos de terrorismo, entorpecimiento de servicio público, uso de armas restringidas como AK, cajiles y ese tipo de armamento, que se supone que jamás podían haber estado en manos de personas del colectivo, del ciudadano común. Y sin embargo, esto se volvió una tónica, de manera masiva. Más de 450 casos. Y una gran parte de ellos, del país más seguro de Centroamérica, se convirtió en el país más terrorista de Centroamérica y del mundo. Porque me dicen que jamás ha habido tantos terroristas de repente en los países donde ha habido esta práctica. Entonces, una serie de situaciones que se han generado en nuestro país que son bastante delicadas. Y muchas personas, entre ellas algunos comunicadores sociales como Lucía Pinedo Ubao, Miguel Mora, pasaron 6 meses por ejercer su labor como periodista. Y el mismo artículo que estaban citando ellos, que es el 32 de la ley 641, indica que en el caso de los comunicadores sociales eso no aplica, y sin embargo lo aplicaban. Entonces son situaciones que estamos viendo. Pero hay una cuestión mucho más complicada, y la primera etapa que se generó a raíz de las protestas del 18 de abril. Personas muertas, personas torturadas, personas lisiadas de la vista, dañadas gravemente en sus órganos. Y para junio y julio la situación fue más compleja. Eso significó movernos a diversos lugares de Managua, a Lillamba, a León,
y ver famosamente muchas personas que sucumbían ante las balas. Y en algunos casos con algunas características muy marcadas, con precisión de tiro a larga distancia, tiros en la cabeza, tiros en la espalda. Con Jay compartimos muchas de las fotos, incluso llegamos a tener un gran arsenal de casquillos e incluso hasta de proyectiles que estaban con sus plomos, de escopetas. Y eso hasta cierto punto de repente nos erizó un poco los cabellos, porque decíamos, tenemos en nuestras manos este tipo de cosas que no deberíamos de tener. ¿Ves? Y todo eso se generó en tan poco tiempo. Para una población de un poco más de 6 millones de habitantes, tener más de 350 muertos es fuerte. Más de 450 privados de libertad también es grave. Hablamos de la amnistía, ¿correcto? Me disculpan. Sí, iba a entrar a esa parte. Sí, realmente es una experiencia que marca. Pero es que lo más increíble es que después de toda esta situación de muertos, heridos, lesionados, privados de libertad durante mucho tiempo, tenemos una ley de amnistía del 10 de junio del 2019. ¿Qué nos dice esta ley? En principio es curioso, es decir, porque aparentemente esta ley tenía vigencia a partir de su publicación, un día 10 de junio. Sin embargo, los privados de libertad fueron llevados a su casa de las 4 de la mañana, 5 de la mañana. Bueno, es decir, de alguna manera pues rompemos siempre los cánones normativos. Yo hablaba de la Constitución política, yo hablaba del Código Penal, yo hablaba del Código Procesal, y podemos hablar de la ley electoral, podemos hablar de muchas otras cosas más. Pero ¿qué pasa? Estamos hablando que el artículo 1, y lo voy a leer porque son 3 artículos nada más, dice que la amnistía se extiende a las personas que no han sido investigadas, que se encuentran en un proceso de investigación, en procesos penales para determinar responsabilidad y en cumplimiento de ejecución de sentencia. Hay algunos condenados incluso con 216 años, como Medardo Mairena, campesino, Pedro Mena con 210 años. Y dice aquí que esto será efectivo y deberá aplicarse de manera inmediata, deberán quedar en libertad. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿cómo es que todavía hay aproximadamente de 85 a 87 personas que estaban dentro de esos listados y no han sido liberadas? Y si nos vamos un poquito más allá, hay un listado de personas que no están conciliadas y que de igual manera se piensa que son parte de esas personas que están criminalizadas por haber participado en las protestas. El artículo 2 dice: la presente ley de amnistía cubre todos los delitos políticos y los delitos comunes con eso. Bueno, la pregunta es: ¿terrorismo es un delito político? ¿Entorpecimiento de servicios públicos es un delito político? ¿Uso de armas restringidas es un delito político? Y si son los delitos conexos, por ejemplo, el asesinato de 5 policías en el Morrito, ¿qué conexidad puede tener si estas personas presentaban características de tiros en su cabeza a cierta distancia? Evidentemente, Medardo no pudo decir, no tiene esa experiencia. Y aparte de eso, incluso hubo pruebas que acreditó de que él estaba en una marcha en Managua. Es decir, hay una serie de situaciones, y allí entro en la parte que decía en este caso la representación de Cuba, en el sentido de que hay que buscar a veces esos escollos, esas partes que se pueden aprovechar. Pero hay veces que pienso yo que hay tanto y ni siquiera hay que buscar, están allá a flote, están tan evidentes, están tan marcados. Lo que pasa es que las cosas se hacen de facto, se hacen de hecho, y lo que menos se respeta pues a veces son los procedimientos.
Pero vamos al artículo 3, y con esto de repente pues voy a concluir. No repetición, así se intitula. Y dice: las personas beneficiadas por la presente ley deberán abstenerse de perpetrar nuevos hechos que incurran en conductas repetitivas generadoras de los delitos aquí contemplados. La inobservancia del principio de no repetición trae como consecuencia la revocación del beneficio establecido por esta ley. Yo quisiera que de repente alguien me corrigiera aquí en la mesa. Es decir, pero si yo no mal recuerdo, este es un principio que se aplica a los estados cuando han violado derechos humanos. Verdad, justicia, reparación y no repetición. Pero aquí se puso este elemento como una manera de mantener de alguna manera una espada de Damocles sobre las personas que participaron en la protesta. Y no es algo que se me ocurra, porque ahorita, en estos momentos, tenemos el caso del periodista Miguel Mori y Lucía Pineda. Ayer tenía yo la audiencia de juicio. La amnistía fue el 10, estamos hablando de 15 días posteriores. No se supone que ya debía estar anulado. Hoy a las 9 de la mañana tocaba el caso de Roberto José Cruz, de Jensi Mairena, muchachos que han participado en la protesta cívica, y también el caso donde ahora está una persona ausente, Eddie Montes, Prasky, que falleció lamentablemente pues adentro de una de las cárceles allá en el sistema penitenciario de Venezuela. Desde ahí estamos viendo nosotros que la norma es lo que menos se aplica, la norma es lo que menos se respeta, la norma se maneja de cualquier manera. Dice aquí: deben abstenerse de perpetrar nuevos hechos que incurran en las conductas repetitivas. A ver, esa conducta repetitiva puede ser andar con una bandera, puede ser marchar por las calles, puede hacer dar una botella de agua como Álvaro Conrado, al que le dolía respirar, puede hacer ese niño de 14 meses cuyo dictamen médico decía de que se había suicidado. Tenemos muchos casos. O de aquella persona que aparece en una calle de Masaya con una tiradora y muerto a un tiro de arma. Entonces, son situaciones que definitivamente dejan mucho que decir. Es decir, si algo que tenemos que decir es que en Nicaragua perfectamente podemos identificar las anomalías, las irregularidades, pero ¿qué ha pasado? En el caso particular, y comencé con 2 colegas, a golpear puertas de vidrio, las puertas oscuras, porque se cerraban con llave y se hacían los procesos a puertas cerradas. No participaban medios independientes, solo los medios oficiales. No podía entrar con mi teléfono. Bueno, yo sé que esa mecánica se aplica en otros países, no se puede grabar, etcétera, pero en Nicaragua siempre se ha hecho. Entonces, ¿por qué cambiar de repente esa norma? Entre otras situaciones, la limitación a que pudieran los procesados platicar conmigo, o el hecho mismo que cuando yo revisaba los procesados, que todos estaban golpeados con moretones en su cuerpo. Entonces, son una serie de situaciones que nos llevan a expresar de manera clara que tendría que buscarse cómo aplicar esos principios de verdad, justicia, reparación y no repetición. La ley de amnistía, estimo, y es una reflexión a gritos, prácticamente es una patente de curso, es decir, es como una licencia para hacer algo y después no aplicar la norma. ¿Ve? Ese es el criterio, esas son las situaciones que hemos vivido y de esa manera las estoy expresando. Como les dije antes, voy a hablar un cortico sobre la denuncia que llevo en la Corte Penal Internacional en contra de los cubanos. A lo largo del año pasado obtuve varios testimonios de torturas en donde participaron funcionarios cubanos. Las víctimas me contaron cómo funcionarios cubanos estaban participando cuando los estaban torturando. Y estuve muchos años buscando esta relación, la relación entre la represión y ejecución de crímenes de lesa humanidad de los cubanos dentro de Venezuela, porque era la única forma en cómo podíamos denunciar lo que estaban haciendo los cubanos en mi país. Y conseguí esos testimonios
y este año he conseguido otros testimonios. El 28 de diciembre denuncié a Cuba ante la Corte Penal Internacional por la represión, por formar parte de la estructura criminal represiva en Venezuela. Y los denuncié como parte de todo el contexto de lo que está sucediendo en nuestro país. Entonces es otra forma de cómo acusar a países que no forman parte del estatuto, pero que como Cuba son parte del problema de lo que nos está pasando en América Latina. Porque es que no conozco un proceso de deterioro de la democracia en América Latina donde no estén metidos los cubanos, el sistema cubano, el régimen cubano. Y creo que es hora de ponerle un paraguas al régimen cubano. Y en ese sentido hay que aplaudir a la Secretaría General de la OEA, que está justamente enfocado en eso y también ha denunciado al régimen cubano. Y quería, antes de darle la palabra a ustedes, preguntarle, aprovechando que tenemos a José Ignacio Salafranca, en el caso de Nicaragua, ¿no puede un país europeo aplicar la jurisdicción universal? ¿No podría a través del Parlamento solicitarse una resolución en donde, se me ocurre, un país de Europa pudiera hacer o ejecutar esa jurisdicción universal para que se estudien los crímenes de lesa humanidad y se juzguen en Europa? Yo sé que te estoy poniendo a lo mejor es un problema, pero no es posible. No, yo lo que quisiera decir es que en el ámbito de nuestras responsabilidades como Parlamento Europeo, lo que hemos procurado siempre, de la misma manera que hicimos cuando fuimos la primera institución que pidió el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, es instar a que el conjunto de la Unión y de los Estados miembros adoptasen la misma posición. Bueno, no sé si tuvimos mucho o poco éxito, pero sí sabemos que a los 4 días y después de nuestra resolución, que de una manera bastante poco frecuente, cuando la votó la Eurocámara, el presidente del Parlamento Europeo, mi colega y buen amigo Antonio Tajani, tomó la palabra, presidió la votación, hizo ese comunicado que dio la vuelta al mundo diciendo que el Parlamento Europeo pedía a la Unión Europea y a sus Estados miembros que reconocieran a Juan Guaidó como el legítimo presidente de Venezuela. Entonces, en ese sentido, hemos visto, no en el caso de Nicaragua todavía, pero desde luego sí en el caso de Venezuela, que el Parlamento Europeo en su última resolución ha pedido a los Estados miembros que se sumen a la iniciativa presentada por los miembros de la Organización de Estados Americanos de iniciar esta causa ante el Tribunal Penal Internacional. Y hemos visto cómo 2 Estados miembros, Francia y Alemania, han manifestado su conformidad con esta iniciativa. Por lo tanto, la pregunta con respecto a Nicaragua es válida. Yo he tenido la oportunidad de estudiar y valorar y apoyar públicamente, como el resto de mis compañeros del Parlamento, el trabajo hecho por el grupo de expertos independientes en Nicaragua. No tengo más que ratificar todo lo que ha dicho nuestro abogado penalista, puesto que tuvimos la constatación sobre el terreno de la propia invalidez de todos estos procesos judiciales, donde los defendidos no tenían la más mínima capacidad de defensa, no tenían acceso a sus abogados, es decir, las condiciones eran absolutamente aberrantes y por eso entendemos que se ha producido esta amnistía habida cuenta del poco fundamento y del poco sustento jurídico que tenían estos procesos. Quiero decirles también, y Tamara lo sabe, perdónenme la cita personal, que en el Parlamento Europeo hemos venido recibiendo individualmente la presencia de varios primeros ministros que han venido a compartir con nosotros sus reflexiones. Ustedes saben que la Unión Europea está en un momento muy difícil de su calendario, una serie de debates sobre el futuro del mundo. Han pasado todos los presidentes, nuestro presidente Macron. Bueno, pues cuando estuvo el presidente del Gobierno de España, yo mismo le interpelé en el Pleno sobre si el Reino de España se sumaría a esa iniciativa de varios miembros y buenos socios de España y de la Unión Europea en el sentido de apoyar esas demandas. En fin, yo estoy fuera de España, evidentemente
que pertenezco a un partido de la oposición en estos momentos, no quiero hacer ninguna valoración, pero en ese momento el presidente del gobierno no respondió. Pero sin embargo, en un encuentro privado me dio alguna explicación sobre la posición del gobierno de España sobre el Pacto Penal. Con esto, para resumir de alguna manera la pregunta, lo que quiero decir es que la Unión Europea busca posiciones de conjunto. Cuando esas posiciones no se pueden producir, evidentemente cada Estado miembro, y en este ámbito es un ámbito de gran sensibilidad, puede posicionarse de la forma que estime oportuna y conveniente, pero como signatarios del Estatuto de Roma y del Tribunal Penal Internacional, pues buscamos siempre actuar de forma conjunta. Hemos visto que en el reconocimiento del presidente Guaidó esa unidad no ha sido posible, porque ha habido 3 o 4 Estados miembros que han bloqueado un pronunciamiento común, pero eso no debería obstar para que aquel Estado miembro que lo considere oportuno, sino en una posición común del conjunto de los Estados de la Unión Europea, pues pueda posicionarse al respecto. Así que espero, Tamara, haber podido de alguna manera responder a la pregunta. Gracias. Bueno, muchas gracias. Quisiera saber si alguien que tiene una pregunta, alguien quisiera preguntar al panel. Walter. En primer lugar, saludar el esfuerzo de la Secretaría General de la OEA al investigar los crímenes de lesa humanidad en Venezuela, al igual que el esfuerzo de Tamara Sujú, con el Instituto Casla, también organización venezolana con el Foro Penal. Yo simplemente quiero hacer una muy corta reflexión, coincidiendo con los panelistas en el aspecto la controversial que es la fiscal ante la Corte Penal Internacional. Ella tiene 15 años en el cargo, 8 como vicefiscal y 7 como fiscal. Es responsable de negligencia grave, de incumplimiento grave, de corrupción personal en el ejercicio del cargo. A ella se le acusó de que participó junto con su esposo en el cobro de una gran cantidad de dinero, más de 50 millones de euros en Dubái. Por otro lado, ella se ha burlado de las organizaciones internacionales, en el sentido de que cuando en septiembre del año pasado los 6 países parte, en base al artículo 14, pidieron una investigación sobre el informe de la OEA, ya tenía más de 4 meses que la OEA había consignado el informe de 400 páginas, 200 de un análisis jurídico y 200 de pruebas. La Fiscalía tiene 350 miembros. ¿Cómo es posible que en 4 meses no hayan revisado ese material? Y que llevan 16 meses en un examen preliminar. ¿Qué es un examen preliminar? Un examen previo, un examen de admisión, en la cual, de acuerdo al Estatuto de Roma, ella tiene que verificar la veracidad o no. Las normas de procedimiento y prueba, en concordancia con los elementos de los crímenes, exigen un solo caso, una sola víctima, que en Venezuela hay miles de víctimas. Hay 4 millones de desplazamientos forzosos, que es un crimen de lesa humanidad, porque es un estado de coacción para que la gente se vaya. Hemos consignado una denuncia por el crimen de exterminio por la privación de alimentos y medicinas. ¿Qué hizo el régimen cuando bloqueó en Cúcuta el ingreso de ayuda humanitaria? Pues privó el acceso a alimentos y medicina. Nosotros le pedimos a la Fiscalía y a la Presidencia de la Corte una medida cautelar, una medida preventiva, porque la Corte no solamente tiene facultades sancionatorias, de acuerdo al preámbulo y varios artículos tiene funciones cautelares, funciones preventivas. Yo simplemente le pido a Tamara, como estudiosa del tema, y a la Secretaría General, que analicemos el comportamiento de la Fiscalía ante la Corte Penal. Ahí está. Yo he presentado, y yo se lo acabo de consignar a nuestro embajador en la OEA, un plan que se llama Plan La Haya, para que haya justicia en La Haya, que incluye el tema diplomático, porque los Estados partes son los que al final deciden el tema
de la investigación sobre la conducta de la fiscal. Hay 135 países miembros de la Asamblea y hay 21 países miembros de la Mesa de los Estados Partes. Entre esos está Argentina, está Ecuador y está Colombia. Ellos pueden pedir investigar la conducta de la fiscal. Yo tengo suficientes pruebas. Me he dedicado a analizar la cronología de la impunidad y el encubrimiento. Desde el análisis procesal de que la fiscal alega que no hay lapsos procesales para decir mentiras. El artículo 21 del Estatuto de Roma remite a las normas generales del derecho internacional, a las normas procesales y, en tercer lugar, al derecho interno de los Estados partes que ejerce jurisdicción sobre el crimen. ¿Quién ejerce jurisdicción sobre el crimen? En el caso de Venezuela, pues Venezuela tenemos el Código Orgánico Procesal Penal que establece lapsos muy claros de acuerdo a el derecho supletorio. Si la Corte no tiene esa norma, hay un derecho supletorio. Mi sugerencia, mi solicitud es que investiguemos la tranca y la piedra de tropiezo que es la Fiscalía. El nivel de corrupción de la Fiscalía y de la Presidencia de la Corte es muy grande. Yo denuncié hace 7 meses a la fiscal y la Presidencia de la Corte ni siquiera se ha iniciado. Muchísimas gracias. Gracias, Walter. Alonso. Gracias. Yo creo que este evento es importante para reflexionar un poco sobre la efectividad de la Corte Penal Internacional y del Estatuto de Roma. Revisar cuál ha sido el resultado de la Corte Penal Internacional en todos estos años, pero también medir cuál ha sido el efecto del Estatuto de Roma. ¿Qué pasaba antes en América de la vigencia del Estatuto de Roma? ¿Cuándo han ocurrido los peores crímenes de lesa humanidad en estos tiempos? ¿Antes o después del Estatuto de Roma? Y esto nos debe llamar a la reflexión, porque a lo mejor estamos invirtiendo mucho tiempo, muchos recursos en los procesos penales, pero poco estamos invirtiendo en la educación ciudadana, en la educación a la dirigencia política sobre estos temas, particularmente cada uno de los tipos penales de los delitos referidos en el Estatuto de Roma. Creo que desde la Asamblea General, desde la Asamblea de la Organización de Estados Americanos, debemos reflexionar, debemos revisar cómo se están formando la dirigencia política en América. ¿Cuál es el rol de las nuevas generaciones en la política venezolana? Y por supuesto, contribuir en el ejercicio efectivo de la ciudadanía, que creo que el punto de partida es la educación. Muchas gracias, Alonso. Justamente la prevención de los crímenes. Buenas tardes. A juicio del panel, ¿cuáles son los ítems que deberían registrarse para que el derecho penal internacional, el derecho humanitario internacional prime sobre el principio de autodeterminación? ¿Qué ítems, no en teoría, sino en concreto, tendrían que registrarse para que el derecho prime sobre el principio de autodeterminación? ¿Alguien quiere contestar eso? Mira, son dos cosas sinceramente diferentes. O sea, hay crímenes que no se tienen que cometer bajo ningún tipo de concepto, preceptos. O sea, una cuestión es la libre determinación de los pueblos. Eso no implica la comisión de delitos graves de violación de derechos humanos para conseguir esa autodeterminación. Son dos cosas que van por separado. Yo te voy a contestar. Pienso que cuando en un país se cometen crímenes de lesa humanidad, como está comprobado en Venezuela, como ha sucedido en Nicaragua, el principio de la no injerencia no vale. Hay suficientes doctrinas, es más, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Carta Democrática Interamericana de Derechos Humanos, el Estatuto de Roma nos dice que cuando hay violaciones masivas y crímenes de lesa humanidad, esto priva sobre la no injerencia. Es más, en Venezuela tenemos, en América Latina tenemos una doctrina que es la doctrina Roldos, donde se indica
que cuando se cometen violaciones de derechos humanos no se puede alegar el principio de no injerencia para no defender a los pueblos. Entonces yo creo que la discusión, una discusión que se debería llevar en la OEA, en la Organización de Estados Americanos, es que ¿a quién se protege? ¿A dictadores y tiranos o a los pueblos que forman parte de esos estados? ¿A quién se protege cuando no queremos decir que en Nicaragua suceden crímenes de lesa humanidad y cuando en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos países todavía no votan porque en Nicaragua o en Venezuela estén sucediendo estos crímenes y que es hora de aplicar la responsabilidad de proteger? ¿Hasta cuándo vamos a justificar tiranías y dictaduras en América? Bien, son parte de las impresiones que se dan en este importante foro sobre justicia internacional que contó con la presencia de representación de Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos, de expertos en el tema de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Con esto volvemos con más de la programación de BPI TV.